Giulia Cantisani es aquí presente y nos va de la Tierra del Fuego, subimos otra vez mucho más al norte, llegamos a Mesoamérica, llegamos a la Mesoamérica contemporánea, a México, a la Sierra de Hidalgo, llegamos a donde se producen objetos como el que ayer entregamos al Museo de las Civilizaciones. Los de ustedes que estuvieron presentes lo vieron también como yo corría el riesgo de romperlo para tocarlo sin guantes, porque nuestras amigas Camila y Francesca no quieren absolutamente que se toquen sin guantes estos objetos una vez que se patrimonializan dentro del museo. Y ahora Giulia nos va a presentar el recorrido de la vida, es decir, de ese teponaztli, otra forma de colonialismo interno de los aztecas para los otomís, para los ñañú, una población mucho más antigua que los aztecas, que los nahuablantes que llegaron desde el sureste de Estados Unidos, del noroeste de México en tiempos históricos más recientes y que tienen una cultura extraordinariamente interesante, como nos demostró ayer nuestro amigo y querido huésped Miguel Hernández Tolentino, que está ahí de pie en el fondo de nuestra sala. Adiós, Miguel, y mañana te vamos a escuchar. Entonces, Julia, no te quito más tiempo. Adelante, escuchamos tu presentación sobre los otomí. Ten mucho cuidado porque te está escuchando Jacques Galinier, que es nuestra autoridad suprema, nuestra divinidad de los otomiólogos. ¿Qué tal, Jacques? Mucho gusto que estés con nosotros. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Bueno, en el marco del proyecto NOT, la Misión Etnológica Italiana en México ha llevado a cabo varios proyectos de museografía colaborativa en los que artistas y especialistas rituales han creado artefactos destinados al Museo de la Civiltà de Roma, por un lado, y por otro se ha construido de manera compartida con los actores sociales la narración que los acompaña. Por último, el sitio web de NOT, al dar forma visible a las distintas etapas de este proceso, ha permitido tanto a los sujetos implicados como a los datos etnográficos mismos realizar un doble movimiento: hacer llegar la voz de los protagonistas indígenas de la comunidad local a la comunidad internacional y devolver al mismo tiempo los discursos y las imágenes producidos de forma participativa del museo, en este caso virtual, de nuevo a la comunidad de origen. Dos de estas iniciativas se refirieron a la Sierra Otomí-Tepehuá, la parte hidalguense de la Sierra Madre Oriental, involucrando en particular a los pueblos otomíes de Tenango de Doria y Acuautla, de donde es un gran placer tener hoy el Badi, el que sabe, el especialista ritual otomí, Miguel Hernández, quien ayer justamente entregó personalmente al museo algunos de sus recortes rituales de papel. Hoy, sin embargo, voy a centrarme en el segundo objeto otomí, procedente de Tenango de Doria y realizado por el artista y músico Fernando Ibarra Molina, que integrará la nueva exposición de las Américas en el Museo de la Civiltà. Un instrumento musical que forma parte, a ver, aquí pueden ver otro ejemplar del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, que forma parte de una pareja de instrumentos de origen prehispánicos conocidos en náhuatl como huehuetl, el membranófono vertical con cuerpo cilíndrico cubierto de piel y abierto por la parte inferior, y el teponaztli, la bidá en otomí, un xilófono con una incisión en forma de H en la parte superior que forma dos lengüetas vibrantes. Lo que el recorrido NOT nos ha permitido hacer es contextualizar el instrumento en el campo más amplio de la acción ritual, destacando no solo las múltiples y a veces inesperadas potencialidades de este objeto, sino también la red de relaciones que la vida es capaz de poner en juego junto con el tambor vertical en otomí BT. Por red de relaciones me refiero a una verdadera configuración agencial, tomando prestada una definición de Peric-Pitrou, es decir, una serie de relaciones entre diferentes agentes, algunos humanos y otros no humanos, que los instrumentos logran mediar y conectar, aunque sea temporalmente. Perdón. El contexto en el que actúan es el del costumbre, mate en otomí, literalmente el favor, la gracia, que alude a la petición del grupo social a las entidades de la naturaleza de conceder los recursos necesarios para la reproducción de la vida vegetal y en última instancia humana.
Hay dos conceptos clave que orientan la acción de los instrumentos y la música. Zengua, en otomí, que tiene el doble significado de saludo y ofrenda a los espíritus, con el objetivo de desencadenar el principio de reciprocidad que induce a, a las entidades a responder, se espera obviamente que positivamente, a la petición formulada por el rito. El alcance de estos conceptos para comprender la importancia del objeto se desprende de la performance ritual, pero sobre todo de las palabras, entre otros de Don Beto, o sea, Heriberto Alvarado Morales, cuya familia se encarga desde hace varias generaciones del oratorio del Mamay, donde se conservan los instrumentos y de la organización de la fiesta de la Santa Cruz, momento en el que junto al día de Navidad se tocan. Y como Don Beto explica, esa música le alegra el corazón de la entidad, su poder. Por eso cuando empieza la música, la señora que canta luego empieza a llegar el viejito y le despierta el alma a la que va a cantar por medio de la música. Por la música se despierta el corazón, el espíritu. Los interlocutores en escena, por lo tanto, son múltiples y ontológicamente diferentes. Entre todos, tiene un papel protagónico el abuelo, el espíritu de la montaña identificado con un anciano sabio, un antepasado. Su figura sugiere una cadena asociativa crucial para comprender su importancia en la vida comunitaria. En primer lugar, su nombre. El abuelo en español, Shita en otomí, el anciano, connota en sentido afectivo la relación que se establece con él y moviliza precisamente la idea de cuidado, de afecto, como término de relación. En segundo lugar, Shitatehe, es decir, el anciano de la montaña, el espíritu de la montaña, establece un vínculo entre los instrumentos musicales que les pertenece obviamente, y el agua que la montaña conserva en su interior, junto con las semillas de las plantas alimenticias, y como dice Don Beto, contiene mucha agua en su corazón. Él, o sea, el espíritu de la montaña, puede acabar aquí en el municipio en cualquier momento. Esto subraya la naturaleza dual de la montaña, igualmente capaz de generar y destruir, y la necesidad de rito como único dispositivo relacional capaz de orientar su acción. Es precisamente la capacidad de actuar, además de la de ser, es decir, de tener voluntad, personalidad, deseos y expectativas, lo que caracteriza a los interlocutores no humanos en escena y a los objetos que están vinculados a ellos. De hecho, los instrumentos, al igual que los demás artefactos rituales que intervienen en el rito, recortes de papel antropomórficos o botellas de agua vestidas como encarnación de la entidad acuática, una vez activados, poseen agencia. Pero la práctica ritual nos dice algo más. La agencia no es un atributo, sino un proceso. Los instrumentos pasan, por tanto, por un proceso anímico que los lleva desde la creación del cuerpo, que sea de papel o madera, hasta la bendición, es decir, marcarlos con unas gotas de sangre de ave y finalmente su colocación en un espacio preciso o adentro de una trayectoria dinámica específica. En el caso del xilófono y el tambor en particular, se rellenan o se envuelven con figuras de papel, como puede ver, recortadas y activadas con sangre, figuras que en Tenango se le llaman zaki. En Huehuetla se llaman de otra manera, nos diría Miguel. La palabra nzaki se puede traducir como fuerza vital y, una vez más, Beto nos dice, ¿y quién le da la fuerza? El cerro, pues sí, son instrumentos del cerro, del abuelo. Él les da fuerza y él que los está tocando lo hace bailar, lo hace brincar. Pero lo que lo hace bailar es el abuelo. Se configura, por lo tanto, una relación triádica que sitúa en el centro los artefactos como mediadores de la relación entre los seres humanos, por un lado, que sean músicos, especialistas rituales, cantantes y detrás de ellos todos los otros participantes, y los espíritus, por otro lado.
A este paisaje sonoro le falta el canto, que tendrá lugar más tarde con respecto al momento que acaban de ver y que la comunidad de Tenango ha pedido que no se publique en línea por la delicadeza que caracteriza tanto al mensaje como a la proximidad misma con la entidad que a través de la voz de Claudia Tolentino Sevilla se hace plenamente presente en la escena. Ella misma describe el momento en que se presenta esta toma de palabra. Es el don que entra en mí, es el espíritu que entra en mí. Yo explico lo que ellos sienten, lo que deben decir. Yo soy la que lo dice. Sientes como síntomas, empiezas a temblar y el ritmo de la música que estás escuchando es como si te moviera el cuerpo. Te pierdes y de repente llega el espíritu, el don, y empiezas a ver. Doña Claudia es aquella que descubre, la persona que ve cosas que no son accesibles a los demás y se pone a disposición del espíritu para transmitir su mensaje. La mediación, por lo tanto, se articula en varios niveles sinestésicos que solamente en su conjunto permiten crear las condiciones necesarias para el encuentro comunicativo. El contenido del canto no solo reafirma la reciprocidad ya mencionada, saludar, pedir perdón, dar las gracias, pedir un favor, maté, sino que ofrece indicaciones cruciales para orientarse en el mundo, anunciando acontecimientos, dando recomendaciones o tranquilizando las inquietudes colectivas. Ahora, tras haber dibujado una configuración agencial y una red asociativa de significados, es el momento de cosas y personas, es el movimiento de cosas y personas lo que permite tejer vínculos entre diferentes lugares, tanto en el plano geográfico como en el cosmológico. El 3 de mayo, por lo tanto, el día de la fiesta de la Santa Cruz, los músicos transportan sus instrumentos a hombros hasta la cima de la montaña, donde tocan y bailan frente al altar para luego regresar por la noche al oratorio del Mamay. Bueno, ya, son tranquilos. Este recorrido traza nuevas equivalencias entre el oratorio y la propia montaña y entre sus contenidos, o sea, los principios vitales encarnados en los sentidos, conservados en el interior de la caja de madera que se guarda sobre el altar del oratorio del Mamay, y el vientre de la montaña, su corazón lleno de todos los recursos terrenales. Sí, quasi finito.
La estrecha relación de la fiesta con la fertilidad agrícola se manifestaba en el pasado con la presencia de 12 niños y niñas que eran conducidos a la cima de la montaña llevando una corona y tocando las sonajas, que son instrumentos musicales asociados a las semillas de las plantas alimenticias. Los niños, cuya función era despertar el corazón de la tierra, eran llamados anché, ángeles, y comentan: anché, los niños que van bailando. Con cada son de la música, los niños deben bailar. Son los que le dan fuerza al cerro, porque son ángeles. Son niños sin pecado, con el corazón puro. Y son esos comentarios que nos permiten también tener detalles que ya hoy no son observables y que son, sin embargo, extremadamente relevantes. Intentando imaginar algunas conclusiones de este breve recorrido, nos encontramos antes objetos mutables en un sentido plural. Son objetos nada estáticos que cambian en su forma, en sus materiales, en su ubicación y en los gestos que los involucran. Son objetos capaces de modificar el contexto, actuando sobre la percepción de los participantes. Son objetos que pueden influir directamente en las personas que los rodean. Un ejemplo son las precauciones rituales que cuentan los actores. La prohibición de que los niños y las mujeres toquen los instrumentos hace que quien lo haga pueda sufrir una enfermedad repentina. Además, llama la atención la relación dinámica entre la materialidad y el contexto, donde son los actos, las palabras, la ubicación y el contacto con otras sustancias los que determinan su activación. Y es por esta razón, precisamente, que el xilófono que Fernando ha creado para el Museo de la Civiltà es considerado por la comunidad de Tenango como una copia inerte, es decir, no activada por la bendición, precisamente para que fuera posible enviarlo sin peligro al otro lado del mundo. Y hay un último punto que me parece interesante. Los instrumentos, al igual que los santitos, se sustituyen periódicamente por otros nuevos. El viejo tambor y el xilófono, que ya no tienen poder, como se dice in Jurazzedi, y Miguel me dice si lo pronuncio bien, se depositan en el interior de una cueva en la montaña y en el altar aparece una pareja de nueva factura. Aquí una observación de Fernando fue sumamente sugerente para comprender lo que estaba en juego. Los instrumentos no se abandonan, como yo habría dicho, sino que se devuelven al abuelo, a la montaña. Este detalle es solo aparentemente marginal, de hecho pone de manifiesto una concepción particular de la materia y la vitalidad que pertenece a la relación entre lo efímero y lo perdurable, y destaca dos nociones profundamente diferentes de la conservación. Si por un lado existe la justa preocupación de los museos que aspiran a conservar lo más posible y en el mejor estado la materialidad de las cosas. Ayer el director del Museo de la Civiltà nos decía para siempre. Por otro lado, la idea otomí de conservación se basa más bien en la noción de regeneración. No son los cuerpos de las cosas sujetos a la degradación como los de cualquier ser, sino su esencia anímica, mantenida viva por la continuidad ritual. Los instrumentos que ya no tienen poder son devueltos al monte, que sigue siendo su propietario, y se gestionan con precaución ritual porque, de todos modos, están impregnados de un residuo de fuerza, un zaki, que requiere su estratificación controlada en lugares designados. En el altar ya van otros que son nuevos, pero son lo mismos, como dice Don Beto, porque lo que permanece es el poder divino que los anima. Esto nos da también una perspectiva diferente sobre la transmisión cultural, que sigue siendo vital en las palabras y en las prácticas, es decir, en las relaciones humanas, más que en las imágenes y los artefactos. En cuanto a los objetos etnográficos, la gran oportunidad que nos ha brindado NOT ha sido precisamente la de poder integrar estos dos puntos de vista sobre la vida cultural de las cosas y las comunidades, permitiendo que uno complete al otro en lugar de excluirse mutuamente. Sin duda, se trata de un gran reto que nunca se cierra de todo, pero quizá cuando las voces se vuelven plurales y dialogan, esto se hace posible. Me gustaría terminar con las palabras de Heriberto Alvarado Morales, el querido Don Beto, a quien va mi profundo agradecimiento por la generosidad y la apertura con la que nos ha contado a nosotros y a su propia comunidad la historia de la vida otomí.
No se olviden de la costumbre. No solo es una fiesta, es una tradición para darle gracias, para pedirle que nos cuide y nos acompañe donde quiera que vayamos. En varias partes lo vieron el viejito. Se enseña para que crean en él, para que digan que el cerro tiene poder, tiene vida. Es un cerro sagrado que Dios puso ahí para algo. El viejito se colocó en un buen lugar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julia, para mostrarnos de manera magistral las virtudes de Not, sus posibilidades, la capacidad de hacer vivos estos objetos y de compartirlos de una manera extraordinariamente eficaz. Alfonsina, han hecho un trabajo extraordinario, realmente muy, muy a gusto. Pido que alguien me ayude para abrir mi